María es uruguaya y diseñadora. Está haciendo un doctorado en la Universidad de Aalto, acá en Finlandia. Un día vino a la radio y grabamos esta entrevista. Acá nos cuenta cómo pasó del diseño textil a investigar los laboratorios de gobierno en Latinoamérica. Hace poco publicó un artículo sobre el tema y lo recomendamos en nuestra página de Instagram. Si les da ganas de pispearlo, por ahí nos pueden pedir el link. Mi nombre es Mariana Salgado y esto es Diseño y Diáspora. Soy diseñadora, hice mi grado en Uruguay y bueno, yo en realidad hice diseño de moda, fue lo que terminé. Pasé por varias, pasé por diseño gráfico, pasé por diseño de producto, también hice un poco de bellas artes, hice bastantes cosas tratando, creo, de encontrar un poco, ¿no? ¿Qué hacer? Sabía que era diseño, pero no sabía qué. Y decidí terminar diseño de moda. Que nosotros en Uruguay todavía hay carreras bastante tradicionales, ¿no? Diseño gráfico, diseño de moda y diseño de producto. Sí. ¿Y diseño de moda y qué tipo de cosas hacías? En diseño de moda, en realidad, las últimas cosas, por ejemplo, nosotros terminábamos con un desfile final. El desfile final mío fue reutilizando material. Compré muchas camisas blancas, las desarmé, hice una tela con eso. Y después... O sea, te estabas viendo esto de la economía circular y cómo se podía reusar la ropa. En realidad yo había empezado con esta idea de la reutilización, o sea, en ese momento teníamos las 4 R's, ¿no? Reutilizar, reusar, reducir, y no me acuerdo cuál es la otra. Y a mí me interesaba mucho la de reusar. Siempre fui de comprar ropa usada, es algo que tenemos mucho en mi casa, compramos muchas cosas usadas, nos gusta. Y entonces era esa idea, bueno, está este material ahí que para muchos es desecho o nadie lo ve como muy importante, y entonces quería como darle valor a eso. Y por eso fue la idea de usar estas cosas. Y en realidad el tema de la colección era alienación, más que nada por el tipo de sociedad que estamos viviendo. Entonces todos tenían capuchas, no les podías ver las caras. O sea que hiciste como otra ropa abriendo las telas de las camisas. Las camisas las abrí y las cosí, hice una tela. Y después Sí. Esa tela la corté para hacer otra indumentaria nueva. O sea que tenía mucha costura todo esto. Tenía mucha costura porque mi idea era que vos pudieras ver originalmente de dónde venía. Entonces todas las piezas de las camisas se podían ver. Es más, les dejé hasta las etiquetas. O sea, podías ver las etiquetas de las camisas originales y todo lo demás. Las marcas de la vida. Sí, y más que nada también ver cómo estaba, o sea, cómo era esa idea de que cada camisa también tiene una construcción, ¿no? Estaba construida antes de una manera, yo la deconstruí y hice esta tela para hacer otra construcción con eso. Muy interesante, está buenísimo. ¿Y después viniste acá por el diseño? Sí, en realidad mi tesis o sea, nosotros tenemos una tesis de grado, eso fue un trabajo final, pero después estaba la tesis y donde hice reciclaje, hice material, me interesaba mucho el tema del material y que fue un material que se pudiera reutilizar. Entonces era un material con fibras textiles, pero que tenía papel, para que el de reciclar fuera fácil y cualquier persona pudiera hacerlo. Y con esa idea de empezar a buscar esto de la reutilización, el reciclaje, qué significaba, bueno, la moda es una de las cosas que más contamina en el mundo, y yo creo que también la idea del consumo, ¿no? Fomenta mucho el consumo, eso era una cosa que a mí me ponía muy nerviosa. Y entonces primero di clases en Uruguay por varios años en una asignatura que es de proyecto, y ahí empezamos a trabajar con cosas más sociales. Trabajamos con niños con discapacidad, trabajamos con mujeres rurales, y también después, por otro lado, empecé a trabajar también dando cursos a emprendedores de áreas más rurales sobre diseño. ¿Diseño de moda siempre? No, diseño. En general. Diseño en general. Por ejemplo, con las mujeres rurales sí era moda, ellas tejían, y en realidad nosotros las ayudábamos a hacer una colección, porque en Uruguay y en varios lados en América del Sur y en Latinoamérica,
cuando uno se acerca al diseño social casi siempre es por la artesanía, muchas veces, ¿no? Porque hay muchos programas, en Uruguay tiene muchos programas, por ejemplo, para apoyar artesanos. Sí, como la colaboración entre los diseñadores y los artesanos. Exacto, como para apoyarlos a ellos para que estas pequeñas y medianas empresas también avancen y tengan mayor ingreso, vendríamos a decir. Entonces ustedes iban a las comunidades y cómo se trabajaba en colaboración con los artesanos. Depende bastante, como es el caso de las tejedoras, fue un intercambio bastante lindo entre los dos, o sea, ellas como que nos enseñaban también qué era lo que hacían ellas y nosotros en realidad les empezamos a enseñar un poco el proceso de diseño, como por ejemplo pensar hacer una colección y no hacer una prenda, que era lo que ellas hacían, ¿no? Hacían todo prendas diferentes. Y también una de las cosas lindas de eso fue que por cómo uno hace el proceso de diseño, les enseñamos también a ellas a ver con otros ojos su día a día, porque una de las cosas que les hicimos hacer era que nos contaran una historia de qué era que hacían en su día y qué era lo que veían. Y entonces esas fueron las cosas que usamos de inspiración para hacer la colección. Buenísimo. ¿Y la colección qué terminó siendo? Un conjunto. Terminaron siendo distintas prendas, eran más que nada chalecos tejidos en lana, porque esto fue, nosotros también conseguimos de una empresa de lana muy importante de Uruguay, que nos dieran lana. Tenemos, en Uruguay hay lana muy buena, esto era lana merino, y entonces con ese material que conseguimos hicimos la colección de chalecos que ellas las tejieron. Cada una tejió su chaleco. Bueno, pero todavía no llegamos a por qué viniste a Finlandia. ¿Por qué vine a Finlandia? Porque me cansé de trabajar con diseñadores, y tengo que ser bien sincera. Vine a Finlandia a hacer una maestría en la Universidad Aalto que se llama Creative Sustainability, que en español sería algo así como creatividad sustentable, que es una maestría multidisciplinar que se entraba en aquel momento por la Escuela de Negocios, Arquitectura, Ingeniería o Diseño. Yo entré por la Escuela de Diseño y cuando decidí venir yo había terminado mi grado hacía unos años y estaba trabajando como docente en la Escuela de Diseño de la Universidad de la República en Uruguay. Cuando estudié, la formación de diseño estaba bastante centrada en lo que tenía que ver con lo productivo, con la industria y con el consumo, y eso era algo que a mí me ponía bastante incómoda. Entonces esto hizo que yo explorara como distintas disciplinas creativas o distintos como áreas del diseño. Pero bueno, me llegó el momento que me tenía que decidir qué era lo que iba a terminar y decidí terminar diseño textil moda, que eso lo estaba haciendo en el Centro de Diseño Industrial, que así era como se llamaba la escuela de diseño en aquel momento. Me acerqué como honoraria a un curso que se llamaba Diseño de Accesorios y cuando terminé de cursar me presenté un llamado de esa misma materia y empecé como docente. También tuve un pasaje muy breve por el mundo privado en dos distintas empresas del mundo textil moda, un par de años, pero como dije antes, toda la idea que tenía que ver como con lo productivo y la industria no era una cosa para mí y tuve la suerte en realidad de poder elegir el dedicarme a la docencia. Entonces también empecé en otro curso que se llamaba Diseño y Creatividad 1, que era un curso el otro curso era en el tercer año y este curso era en el primer año, y el otro era solo en la orientación textil moda. Y en la escuela una de las particularidades es que el primer año, tanto las dos orientaciones que tiene, que es producto y textil moda, están juntas. Entonces, bueno, estaba ahí. Y también, como la escuela era parte de la universidad, en ese momento tuve la oportunidad de empezar a hacer proyectos de extensión, que es cuando la universidad se relaciona con el medio, y lo que me hizo trabajar, por ejemplo, con grupos de personas que antes no había trabajado como tejedoras del medio rural. Y además esto me ayudó también yo también empecé a trabajar como consultora para otros proyectos y programas que hay para apoyar artesanos. Entonces, bueno, estas distintas cosas me dieron como la posibilidad de empezar a entender más qué era
ser diseñador y también empezar a cuestionar y repensar la disciplina, ¿no? Por el tema de la docencia. Contanos, ¿cómo fue venir a estudiar acá? ¿Qué cosas interesantes hiciste? Bueno, hice un poco de todo. Yo creo que venir, primero compartir con amigos y estudiantes de otras disciplinas y de otras culturas. Eso fue muy interesante, de poder entender cómo qué tanto influye la cultura en cómo pensamos y cómo hacemos. Y entonces, ¿qué pasa cuando uno se quiere relacionar con otro que no tiene ese mismo bagaje, ¿no?, cultural atrás? Eso fue muy interesante. Que, por ejemplo, una de las cosas que hicimos, como un programa que tienen en Aalto que se llama CGT, que es Global Technologies, Sustainable Global Technologies, y esto quiere decir que es de la parte de ingeniería y lo que hacen es que vas a un país a hacer un trabajo en un lugar con necesidad, o sea, muchas veces son como lugares como bastante marginados. Y en nuestro caso fuimos a Tanzania, a Dar es Salaam, a la capital, y fuimos a un asentamiento. Como una villa miseria sería. Ahí va, sí, Sí. slum en inglés, sí, Sí. un asentamiento. Y eso fue muy interesante porque trabajamos con el tema de la basura nosotros. Y entonces, bueno, ellos en realidad convivían con la basura. Entonces, ¿cómo hacerlos entender la importancia de que eso estuviera en determinados lugares para que no les contaminara, por ejemplo, la comida? Y lo lindo fue que trabajamos con niños. Entonces, tuvimos la experiencia de poder ir a escuelas, a estar con los niños y a ver qué era lo que necesitaban y a poder también cambiar nuestros paradigmas de qué es aprender y enseñar en distintos contextos. Entonces, si bien hicimos un booklet, que era como lo más tradicional, un folleto y unos afiches, también hicimos una canción para que cantaran porque ellos cantan y repiten mucho. Entonces, nos parecía importante también adaptarnos a su manera de aprender. ¿Y cómo era la canción? Ay, no me acuerdo, era en Swahili, porque la hicimos okay. en inglés y siempre teníamos a una persona que nos ayudaba con la traducción. Entonces nosotros lo íbamos haciendo en inglés y él la traducía en Swahili. Y íbamos haciendo este intercambio, entonces claro. Realmente aparte esto era para hacer compost. Entonces era toda esta idea de cómo hacer para hacer compost. O sea, era como si fueran unas instrucciones para hacer compost, pero en una canción en Swahili. Algo así, porque ellos nos cantaron una canción que hablaba de la higiene, entonces hablaba de la importancia de lavarse las manos, que eso fue algo que fue como una presentación que la escuela hizo para nosotros, que fue muy lindo, muy interesante. Y bueno, y en base a eso dijimos, bueno, necesitamos hacer algo que también a ellos les sirva más, que quizás el folleto era algo que para nosotros era importante hacer por nuestra manera de pensar, pero quizás para ellos también la canción era algo que podían implementar rápido. Bueno. ¿Y cuánto tiempo estuvieron en Tanzania? No, esto fue muy, muy corto, estuvimos 2 semanas en el slum. ¿Y eran gente de diferentes áreas de Aalto? Sí, yo trabajaba con alguien de negocios y con alguien de ingeniería. Éramos 3. Muy interesante. Y aparte de eso te fuiste a Italia, ¿cierto? Sí, también tuve la suerte de hacer un internship, ¿cómo es que se dice en español? Como una pasantía. Una pasantía, exacto. Una pasantía y la hice en DESIS, que DESIS es Design for Sustainability. Diseño para la sostenibilidad. Diseño para la sostenibilidad y innovación social. Eso es por eso la sigla es bastante larga. Y en realidad DESIS son laboratorios en realidad también que están en distintas universidades de diseño en el mundo y lo que hacen es desarrollan investigación en relación a la sustentabilidad y a la innovación social. Y yo fui al de Polimí, que es en realidad el DESIS que inició todo. Es el Politécnico de Milano. Politécnico de Milano, sí. Sí. ¿Y ahí qué hiciste? Y ahí estuve trabajando con el grupo que estaba, mi supervisora era Ana Meroni, y estuve también con otra gente muy, muy interesante trabajando ahí. Y lo que más hice, ellos tenían 2 proyectos, tenían un proyecto europeo que se llamaba Transitions, que era sobre innovación social. Y entonces con eso participaba de las reuniones, hubo una reunión del consorcio en Milán, entonces participé de esa reunión y después también fuimos a una conferencia en Lisboa, donde se hablaba y se desarrollaba este proyecto.
Bueno, el tema del diseño en transición es un tema que está viniendo ahora y se habla mucho, ¿cierto? Sí, pero esto no es el tipo de diseño, sino que el foco de ellos era bastante en innovación social. Y por ejemplo, en la conferencia esta que fuimos, que era de innovación social, había muy pocos diseñadores. Había mucha gente de otras áreas, porque esto era un proyecto europeo. Entonces trae gente de muchos lugares distintos, de muchas disciplinas distintas. Y en realidad ese proyecto ya estaba iniciado y participé solo de una parte. Y lo que hice como más fuerte, vendríamos a decir, venía la feria mundial a Italia, que era sobre comida, y entonces ellos habían estado haciendo distintas cosas en relación a eso, y una de las cosas ellos tenían lo que le llamaban los DESIS clusters, que organizaban información en determinados temas. Y la idea de esto era organizar uno con comida. Entonces yo lo que hice fue empezar a iniciar, en realidad era una plataforma online, una página web, y en realidad ahí la idea era empezar a poner distintos proyectos de distintos DESIs, de distintos lados del mundo, con distintas categorías, para poder empezar a ver en qué cosas estos proyectos eran similares o distintos. Y una de las intenciones más grandes que ellos tenían era ver cómo eso después se podía pensar para influenciar políticas públicas. O sea, era un análisis comparativo de proyectos. Exacto. Pero aparte ustedes hacían una especie de instrucciones para comer de una manera más sostenible No, en realidad esto era bastante basado en lo que eran los laboratorios y en lo que ellos generaban. O sea, estos distintos DESIS Lab generaban. A veces pueden ser eran proyectos de investigadores, a veces eran proyectos de estudiantes, claro, que venían. O sea, tenían como distintos grados de proyectos, vendríamos a decir. Y la importancia de esto era como empezar a ver como conocimiento transversal. Esa era la idea, de ver cómo determinados temas empezaban a aparecer en distintos proyectos, en distintos lados del mundo, para responder a distintos tipos de problemáticas o qué distintos tipos de problemas o tensiones o cosas pasaban y qué de eso ellos podían empezar a reflexionar más para ver cómo eso podía influenciar las políticas públicas. ¡Oh, qué complejo! Sí. Muy interesante. Pero todavía no llegamos a qué te inspiró a hacer la maestría, porque siempre la tesis de maestría es como el tema que más... El tema que más inspira, bueno, en realidad en la maestría lo que intenté hacer más que nada era investigar lo que era diseño social o diseño para la innovación social. Eso fue como más que nada el área que investigué, y también lo que era como el diseño y el gobierno, porque acá hay un curso que se llama Diseño para el Gobierno, que también tuve la oportunidad de tomarlo, y eso me hizo empezar a cuestionarme un montón de cosas. Y la tesis de maestría, en realidad en algún momento mi idea era continuarla con el proyecto de DESIS que hablé antes, pero eso en realidad no funcionó porque el proyecto no siguió como se esperaba, como pasa con muchos proyectos, pero igual decidí tomar el tema de la comida. Entonces, en realidad, desde que llegué a Finlandia, yo hace 6 años que vivo en Finlandia, que no lo mencioné, cuando llegué habían cosas como el Restaurant Day, que es el día del restaurante, que en realidad ahí cualquier persona puede tener un restaurante y abrir y ofrecer comida y venderla. Y eso a mí me interesaba mucho porque cambiaba mucho como la sensación de la ciudad, la sensación de la gente y cómo la gente se relacionaba, ¿no? Y también con la comida en el medio. Y también habían otras cosas muy interesantes pasando con comida. Nosotros en la maestría había un estudiante que hacíamos comidas con comida de desecho de distintos supermercados, armábamos una comida y nos juntábamos todos y comíamos eso. Y también empecé a hacer voluntariado y estuve de voluntaria en una organización que se llama Dodo, que es una organización medioambiental, urbana, que dice que los problemas se pueden solucionar en las ciudades, los problemas que tienen que ver con la sustentabilidad. Y ellos tienen una parte muy fuerte que tiene que ver con comida. Ellos hacen urban gardening y hacen todo también lo que tiene que ver. Tenían branches ahí y también hacían comida parte con comida de desecho y parte con comida que ellos mismos cultivaban. En Kantopoita, ¿no? Exacto. Porque yo fui muchas veces a comer ahí en Pasila, a donde termina el tren, que se llama Kantopoita, donde antes daban vuelta a los trenes. Exacto. Y ellos ofrecían comida que en parte
era hecha en el jardín de ellos. Claro, lo que pasaba ahí era que lo que ellos producían no era suficiente para hacer esas comidas. Entonces lo que hacían es tenían un convenio con algunos supermercados y después también pasó que acá hay un proyecto grande que tenía que ver también con desecho de comida, que ellos también tenían su propio restaurante, pero que colaboraban, lo que ellos tenían era, no querían que esa comida fuera desperdiciada, entonces la repartían en distintos lados. Y Dodo era uno de estos lados que ellos dejaban la comida. Y ahí también era un lugar donde yo me sentía muy cómoda, voluntariaba, digo, tenía que cuidar el jardín muchas veces, o hacía otro tipo de cosas, o iba y tenía que ayudar en la cocina, a los chefs, porque le pagaban a los chefs, pero todo el otro era trabajo voluntario, entonces en eso trabajé bastante. Y entonces decidí hacer de ese voluntariado una tesis de maestría. No, en realidad no hice de ese voluntariado. Lo que me pasó a mí es que yo empecé con mi tesis tomando distintos temas de comida que pasaban en Helsinki, y a lo último decidí solo concentrarme en Dodo, porque me parecía que era una historia muy importante que tenía que ser contada. Y entonces lo que hice es que mi tesis es de las narrativas alternativas que se están generando en relación a la comida. Y esa narrativa que yo quería contar era Dodo. Entonces yo lo que hice fue tomando, por ejemplo, y mi idea era también hacerlo visual. Entonces yo lo que hice es, con sus propias fotos, ellos tienen un archivo de fotos muy grande, es empezar a mostrar las distintas capas que había, o sea, de dónde era que venía, si eran los voluntarios que traían cosas, si la media estaba involucrada en eso, si la ciudad les había dado algo, porque muchas veces, por ejemplo, la tierra, el agua de determinados lugares, la ciudad se los daba. Y entonces ahí empecé a ver el distinto tipo de relación e interacciones que esta organización tenía con los distintos actores que interaccionaba, digamos a decir. Sí, o sea, como armaste como unos mapas de actores. No, en realidad eran las fotos con distintos iconos de colores que mostraban distintas cosas que pasaban, una línea de tiempo donde mostraba qué era lo que pasaba en Dodo, pero también qué era lo que pasaba en Helsinki, qué era lo que pasaba, porque hay cosas a nivel mundial o europeo que influenciaron muchas de las cosas que ellos hicieron. Entonces los ponía como en contexto, y después también tenía el texto donde había palabras claves que yo las ponía con el mismo color que tenían estos iconos para que vos pudieras saber qué distintas categorías yo estaba identificando en esta historia. O sea que hiciste un análisis visual. Exacto. Del contexto en donde funciona Dodo, digamos. ¿Y qué descubriste? Y en realidad lo que descubrí, que es una de las cosas que me motivó a hacer el doctorado, estoy haciendo un doctorado ahora, era ver la relación que ellos empezaban a tener con la municipalidad de Helsinki y con distintos actores. O sea, en realidad mi idea de esto era más que nada mostrar y darle valor, porque una de las cosas que pasa con el conocimiento es cuando una lo muestra, también le da valor. Y mi interés era darle valor a lo que ellos hacían. Y entonces mostrar todo el tipo de actividades que tenían, qué era lo que había pasado. Pero a mí me empezó a interesar mucho la interacción que ellos tenían con la municipalidad y cómo era este tipo de relación y qué pasaba con la responsabilidad. ¿Quién era responsable de qué? No lo traté en la tesis, pero era una cosa que me empezó a interesar mucho. Hacer ruido. Exacto. Y yo, en realidad, en todo esto hay que capaz que aclarar que esto es un movimiento social, o sea, ellos hacen mucho activismo. Entonces esto era como ellos, desde abajo, tratan de influenciarlo de arriba. Porque, por ejemplo, hicieron que la ciudad de Helsinki cambiara su manera de pensar de muchas cosas, por ejemplo, lo que tienen que ver con jardines urbanos, donde poner, o bueno, ellos empezaron a hacer las cajas, sí, para que pudieran estar en distintos lugares, y eso era muy interesante, pero también había que ver, bueno, cuánto a la ciudad les servía también esto, por distintas estrategias que ellos tenían, de cómo mostrarse como una ciudad más verde y más sostenible. Las cajas son las cajas que les podemos comprar, porque yo me acuerdo que yo compré una caja de Dodo para ponerla en mi jardín, y después con los vecinos, entre todos, poníamos diferentes hierbas ahí en la caja. Como tenemos jardines compartidos. Esas cajas. Esas cajas, sí, sí. Esas cajas. Muy bien.
Varios de los diseñadores que entrevisto acá vinieron a hacer esta maestría en sostenibilidad creativa a la Universidad de Aalto. Creo que tendría que hacer una lista. Por ejemplo, Carolina Isasi, Natalia Villamán y Maritere Vargas son parte de este grupo. Y lo interesante es que ellas vienen de diferentes ramas del diseño o de la arquitectura y terminan haciendo trabajos súper diferentes. Esto es importante en una maestría, que uno puede elegir la especialización, justamente porque la tesis, que es el trabajo final, lleva mucho tiempo. Por la cantidad de créditos que recibís en Finlandia, tenés que trabajar alrededor de 800 horas. Así que imagínense que hay que tener muchísimas ganas de dedicarle este tiempo a algo. Y de eso, que uno escribe, aprende un montón. Cuando hice mi maestría, hace 19 años, desarrollé un sistema de piezas y fichas para hacer escenarios, para contar historias, muy parecido a lo que ahora llaman juegos. Era como un juego de mesa que permitía cortar historias a futuro con un grupo de personas. Hubo mucho desarrollo de eso después de que yo hice la maestría, pero en ese momento no había juegos de mesa hechos con ese fin, y fue muy divertido desarrollarlo. Me acuerdo que tenía piezas de metal e imanes y que pesaba un montón. Y lo usamos varias veces para crear escenarios con un grupo de adultos mayores con los que trabajábamos en mi grupo de investigación. Sigamos escuchando a María, que se nota que le gusta lo que hace, porque lo cuenta con muchas ganas. Contanos, ahora estás empezando tu trabajo de doctorado, ¿cierto? En realidad hace 2 años ya que lo ok, empecé. Perdón. No pasa nada. ¿Y qué es lo que querés hacer? En realidad, bueno, como decía antes, me empezó a interesar estas interacciones de los ciudadanos o de los grupos activistas con las municipalidades o con la autoridad, con lo más institucional. Pero me di cuenta que tenía que cambiar el foco y empezar a ver qué pasaba del otro lado, qué pasaba en el gobierno, qué pasaba en las municipalidades. Entonces mi tesis de doctorado, mi foco son los laboratorios de innovación pública en los gobiernos y las municipalidades en Latinoamérica. Los laboratorios en realidad tienen como distintas formas, distintas maneras de ser llamados, pueden ser unidades, proyectos, o pueden tener hasta un lugar físico o no, ¿no? Esto varía bastante en el lugar, que lo que intenta hacer es flexibilizar las maneras de hacer del gobierno y también muchas veces acercar el gobierno más a los ciudadanos. La idea también es flexibilizar la parte de los procedimientos del gobierno y una manera también de informar mejor a las políticas públicas, ¿no? Cambiar esto. Ayer un amigo me preguntó, ¿y por qué hay tantos laboratorios de innovación en Latinoamérica? Esa es una muy buena pregunta, que no sé si tengo la respuesta, pero en realidad lo que sí puedo decir es que esto es como una tendencia. Los primeros laboratorios empezaron en Europa, el primero que se puede decir, en realidad el Media Lab Prado en Europa es como del 2000, el Mindlab surgió un poquito por ahí también, en Dinamarca, que ahora el Media Lab Prado sigue, pero el Mindlab ya no existe más, cerró en el 2018. Y después esto se empezó como a expandir, es como esta idea de que los laboratorios pueden ayudar a solucionar problemas complejos de la sociedad y también ayudar al gobierno a flexibilizar estos procesos y informar políticas públicas de una manera distinta, que también son grupos pequeños de gente, también el tema del presupuesto, tienen un presupuesto limitado, y muchas veces lo que hacen es prototipar o hacer pilotos. ¿Y esto qué quiere decir? Es que muchas veces esto tampoco implica mucho presupuesto y no implica tampoco, si esto falla, no tiene mayor repercusión, porque acá estamos hablando que esto es todo hecho con dinero público, ¿no? No es como en una empresa privada que el dinero sale de otro bolsillo, esto sale como del bolsillo de todos, vendríamos a decir. Sí, entonces hay como más miedo a fallar. Exacto, yo creo que con esto la idea es como empezar a probar y empezar a darle más lugar a esta idea de, bueno, de fallar y ver qué pasa, pero como esta idea del ensayo y el error. Pero hay mucho también de tendencia y de moda. O sea, es como que también la idea de la innovación pública es una cosa muy fuerte, hay determinado discurso alrededor de esto que está
a lo largo de todo el mundo. Y también empieza a pasar que se empieza a sentir como esa necesidad hasta de tener un laboratorio, ¿no? Porque si no es como que uno también queda atrás. Está también relacionado mucho con esta idea de la red, de la network, porque estos son laboratorios chicos, pero muchas veces están conectados entre ellos, se apoyan en lo que tiene que ver con conocimiento. Entonces, si uno tiene un laboratorio, existe, aparece en el mapa de laboratorios. Sí, y también está esta idea, yo creo que tiene que ver con la parte de la innovación, de cómo se hace innovación en lo público y qué se supone, porque lo que pasa es que no hay una definición concreta de qué es un laboratorio de innovación pública. Entonces pasa que ellos van aprendiendo en el hacer, qué es lo que este laboratorio se supone que tiene que hacer para en el contexto en que están. Y supongo que vos como diseñadora estás poniendo un foco en en aquellos laboratorios que están tomando más cosas del diseño. En realidad, lo que pasa acá también, que creo que es una de las cosas que me ha pasado por mirar lo que pasa en Europa, en Norteamérica y en otros lados, Australia, por ejemplo, y lo que pasa en Latinoamérica, es que el discurso y de dónde vienen las cosas cambia bastante. Entonces, por ejemplo, acá el discurso es mucho más fuerte de lo que tiene que ver con diseño, pero también el entendimiento de qué es diseño es distinto de lo que es en Latinoamérica. Entonces hay en lugares que encontrás más la idea de la creatividad y no tanto del diseño. O, por ejemplo, se habla del pensamiento de diseño y no de diseño en sí. Entonces, a mí lo que me interesa mucho también es ver de qué manera, qué tanto se entiende que hay muchas cosas que vienen del diseño o no. Claro. Y en muchos de estos laboratorios hay diseñadores. Sí, claro. En la mayoría de ellos hay diseñadores, aunque sea hay uno de ellos, pero casi siempre hay más. Bueno, diseñadores en el rol de diseñar el sistema y el servicio, ¿no? No diseñadores, no hablo de diseñadores gráficos o diseñadores. Y en realidad lo que pasa es que eso depende del contexto. Digo, una de las cosas que pasa en los laboratorios también es que lo profesional también empieza como a diluirse y a entremezclarse. Entonces, si bien alguien puede entrar con un perfil un poco más marcado, quizás después de trabajar ahí se empieza a mezclar un poco con estas otras ideas. Por ejemplo, en Uruguay las diseñadoras que están son diseñadoras de producto, pero no hacen producto. Bueno, yo no me refiero a qué formación tenga, porque en este momento en Latinoamérica no hay gente que tenga formación en diseño Exacto. de servicios Sí, o sí. diseño de sistemas, ¿cierto? O sea, la gente en general viene de otros diseños y se encontró con que podía hacer un aporte a la política pública y en general, como todos nosotros, o sea, hay muy poca gente que tuvo una formación en eso, porque las formaciones en diseño de servicios o diseño de sistemas o diseño cívico es algo como muy nuevo. Exacto. Pero me parecía importante como remarcarlo porque todo este tema de etiquetas, cuando uno va y se mete en cosas como el gobierno, empieza a ser algo muy importante y te empezás a dar cuenta también de qué importancia le da a la gente para identificarte también qué sos y de dónde venís. Y por ejemplo en Uruguay pasa eso, que por ejemplo cuando yo digo que hice diseño de moda y estoy en estos temas, me miran bastante raro. Como no perteneces. Entonces estoy totalmente de acuerdo que es algo muy nuevo y que es algo que está en formación y no quiere decir que porque uno tenga una formación más especialista, vendríamos a decir antes, uno no puede abrir y no puede cambiar. Pero en la práctica, cuando uno entra y empieza a discutir con determinadas personas que no entienden nada de diseño, el tema de las etiquetas también empieza a ser algo que bueno. Que puede perjudicar. Igual, cuando yo hablé con varios diseñadores que trabajan en el gobierno en Latinoamérica, porque hice muchas entrevistas para mi podcast sobre eso. Y en general lo que ellos valoran mucho es el trabajo multidisciplinario. Y en general siempre están en grupos con gente de ciencias sociales y hay mucho diseñador antropólogo, por ejemplo, en nuestros laboratorios. Y se apoyan mucho mutuamente y están muy felices trabajando juntos, pareciera. Exacto. Por lo menos es algo en lo que todos hacen mucho estrés. Sí, en esta idea de mezclar disciplinas y de trabajar todos y pensar
de manera diferente qué es lo que uno puede hacer para resolver distintas cosas, aunque, por ejemplo, cuando empieces a trabajar con alguien del gobierno y ellos te digan qué es lo que necesitan, poder también pensar, bueno, si realmente es eso lo que necesitan o no, ¿no? Esto, que la idea esa de poder tener estas distintas perspectivas desde las distintas disciplinas ayuda mucho a eso. ¿Qué te inspira en este momento? Yo soy, por una de las razones que estoy acá es porque mi interés es la docencia, y una de las cosas que empecé a hacer este año es ser advisor de tesis de maestría, y terminé 2 tesis hace poco, muy interesantes. Una, tuviste el placer de entrevistar a Maritere Vargas en el podcast, con ella estuve trabajando, que ella miró en una municipalidad de Costa Rica cómo una aplicación influenciaba lo que era el trabajo de estos funcionarios públicos. Y ahora terminé otra, que es una estudiante uruguaya que está en Alemania, y ella lo que hizo fue, con una perspectiva de diseño y de colonización, miró los documentos de la formación de la Escuela de Diseño en Uruguay para ver qué tanto el discurso y la institución influencia lo que es el discurso actual de diseño y cómo esto está atado al tema de colonización o no. ¿Y esto era una tesis para la Universidad de Aalto o para otra universidad? No, esto es para una universidad en Alemania. A mí también me inspira trabajar mucho con los estudiantes, y sigo dirigiendo tesis y sigo evaluando tesis a pesar que no trabajo más en la universidad. ¿Qué es lo que a vos te inspira de eso? Y me inspira mucho el intercambio, me inspira mucho también descubrir cosas con ellos. Por ejemplo, ahora también estoy haciendo una tesis de grado con una estudiante de Uruguay, que ella empezó a mirar el laboratorio de innovación de la ciudad que hay en Montevideo, y ella hizo un proyecto en este laboratorio donde presenta el proyecto y hacen el proyecto, y es también muy interesante de ver qué les pasa a ellos, ¿no? Porque ella tiene esta formación, ella también hizo diseño textil y ahora está investigando esta idea del diseño en lo público. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa idea de qué es diseño en estos ámbitos? ¿Qué se supone que uno tiene que hacer? Ella también quiso explorar el diseño colaborativo, entonces, ¿qué significa la colaboración? ¿Hasta dónde? ¿Qué es lo que pasa? Pero también, como ella hizo el proyecto para este laboratorio, ¿cuál es la idea que el laboratorio tiene, por ejemplo, de prototipar? ¿Y cuál es la idea que ella tiene de prototipar? Entonces, es muy interesante también escuchar y entender todos esos procesos. Y decime, ¿y qué te ves haciendo en el futuro? Y en el futuro, en realidad, lo primero que espero es poder terminar mi tesis de doctorado. Y en realidad, nada, docencia, que eso es lo que me trajo acá y creo que es lo que quiero seguir, pero me parece que también me gustaría tener un trabajo en otro lado, poder ver si puedo trabajar en un gobierno o algo de esto, para poder tener también experiencia más práctica y poder volcar eso a la educación. Buenísimo, bueno, te agradezco mucho la entrevista. Los laboratorios de innovación florecen y desaparecen. Tienen problemas de permanecer por tiempos largos y están a cargo de experimentos. Trabajo en uno, diferente a los demás, porque es bien chiquitito ahora y está dentro de una organización, un ministerio. No vi muchos de este tipo de laboratorios. Supongo que debe haber, le tengo que preguntar a María. En ese momento de la entrevista no se me ocurrió. Lo que a mí me parece interesante de los laboratorios es justamente su carácter exploratorio. O sea que no estamos para quedarnos y por eso parte de nuestro mandato es hacer historia, empezar con nuevas maneras de hacer cosas y ver si esas nuevas maneras se pueden quedar con el tiempo como parte de las prácticas de las organizaciones. A veces se quedan las prácticas y los que las empezamos nos vamos o nos van, o sea, no nos renuevan el contrato para quedarnos.
En todo caso, lo que investiga María es también lo que investigo con las entrevistas que hice a muchos diseñadores. Pero yo no analizo el material de las entrevistas, solo hago un comentario al final de la entrevista como este. Y no es lo mismo que transcribir entrevistas y tratar de entenderlas en profundidad. Por eso agradezco mucho que otros hagan ese trabajo y nos cuenten más lo que descubren. Así que seguiremos escuchando investigadores, sobre todo a los que se dedican a entender la práctica del diseño y contarnos más de lo que hacen nuestros colegas. Con esta charla cerramos la serie de diseño en el gobierno. Ya hicimos 45 de estas entrevistas, sí, 45. Y la semana que viene empezamos otra, donde entrevisto educadores en diseño. Son diseñadores o arquitectos que se dedican a enseñar, y muchos de ellos especialmente al tema de la innovación social.